iniciar que ustedes desarrollaron por su cuenta era como con la idea de picarlos un poco con el tema y que se dieran cuenta que hay toda una rama del estudio de la teología, ¿cierto? Hay todo un componente teológico que se está preocupando por la posible relación entre ecología y religión, ecología y espiritualidad, y están desarrollando esa serie de discursos que el día de hoy reivindican pues toda la importancia que este tema tiene. Pensemos esto en clave un poquito de lo que viene sucediendo en estos días, ¿no? Toda esta crisis que estamos viviendo actualmente precisamente nos pone sobre la mesa la relevancia de estos temas. Sin embargo, hay temas, digamos, o uno hilando un poco más fino podría entonces encontrarse algunas cuestiones de manera mucho más particular para analizar. La pregunta problema que quiero que trabajemos, que de hecho ustedes abordaron de una u otra manera en sus talleres, es esta que estoy señalando en pantalla en este momento. Hay un lugar para la ecología en el discurso teológico. Hay un lugar para la ecología en el discurso teológico e incluso podríamos plantearla de manera contraria, ¿cierto? Hay un lugar para el discurso teológico, para la religión dentro de los discursos ecológicos. ¿Cuál podría ser esa posible relación entre ecología y espiritualidad? Entendiendo espiritualidad por la capacidad que tenemos todos para creer y entendiendo religión por la opción puntual, libre, voluntaria que cada uno hace. Objetivos y criterios de éxito. El objetivo, la idea es que ustedes logren aplicar estos conceptos que sustentan la posibilidad de encontrar un horizonte ecológico dentro de la teología para resignificar conceptos como Dios, Cristo y Espíritu Santo en perspectiva ecológica. Una vez cambiamos el paradigma tradicional desde el cual se han entendido este tipo de conceptos, ¿cómo podríamos significar nuevamente estos términos que son pero tan grandes? Cómo a partir de la relación entre ecología y religión puede significar uno el término Dios, cómo puede significar el término Cristo, cómo puede significar el término Espíritu Santo. Esto para hablar de la perspectiva cristiana, por supuesto. Valdría la pena también revisar por qué otro tipo de experiencias o reflexiones se están haciendo desde otros lugares, desde otro tipo de religiones, desde otras experiencias religiosas que también son muy importantes. Y los voy a evaluar a partir del hecho que ustedes logran explicar y argumentar la posibilidad de existencia de este lugar de la ecología dentro del discurso teológico. Ojo a la evaluación. Ustedes deben poder argumentar la posibilidad para que exista un lugar. ¿Desde dónde podemos pensar la posible existencia de un lugar? Ese es un poco el objetivo y el criterio de éxito que nos estamos planteando. Un poquito de contexto para iniciar esta problemática. Digamos que de una u otra manera la clase de ética nos ayuda a entender un poco el contexto histórico o las consecuencias, o más bien los antecedentes, digamos, de este tipo de problemáticas. No hemos llegado todavía ya en la clase de ética aplicada, pero llegaremos pronto a entender cómo el proyecto moderno en su consolidación generó ciertos ideales que alimentarán todo el proyecto de la modernidad, más o menos desde el siglo XVI, XVII, que es lo que estamos viendo ahora, hasta nuestros días, hasta hoy, ¿cierto? Guardando los debidos debates que hemos dialogado sobre si estamos aún en modernidad o en posmodernidad o en otro tipo de experiencia. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay dos elementos claves que han sostenido el proyecto moderno y que hoy nos resultan sumamente problemáticos. El primero de ellos es este paradigma desarrollista, ¿ya? El paradigma desarrollista. La modernidad, a partir del boom de la industrialización, se sostiene a partir de un ideal de progreso, ¿ya? No hay posibilidad de mirar atrás. Mirar al pasado es una pérdida de tiempo desde el punto de vista del proyecto moderno, ¿sí? Y esto pasa no solamente con tener la mirada puesta siempre en el futuro, en lo que ha de venir, sino además de eso ha pasado por una explotación desmedida de los recursos de la tierra. Lamentablemente, los recursos han sido entendidos como algo infinito e ilimitado, pero la realidad es una completamente otra, es que el mundo, el planeta, todo lo que existe sobre este planeta, sobre nuestro pequeño planeta, incluido nosotros,
somos totalmente limitados y finitos. Entonces, fíjense cómo hay una contradicción entre estos dos paradigmas. Todo un paradigma que jala la construcción del proyecto moderno a partir de una explotación de los recursos de la tierra y una mirada puesta completamente hacia el futuro. A eso le llamaremos el paradigma desarrollista, ¿cierto? Todo el ideal de progreso. Pero la gran paradoja está en que se sustenta sobre un uso de unos recursos como si fueran ilimitados cuando estos son totalmente limitados. En este momento, entonces, tenemos las alarmas medioambientales totalmente encendidas. Hay una evidencia de la afectación que hemos hecho sobre el medio ambiente, como ya lo sabemos, la contaminación, el cambio climático, el efecto invernadero. Ayer precisamente leía un artículo publicado, creo que fue en CNN, donde precisamente debatían cómo las fuertes intervenciones que hemos hecho sobre los espacios a nivel global generan todo este tipo de adaptaciones, digamos, y cambios también en los animales. Ya no es gratuito, digamos, la situación que tenemos hoy, como lo acabé de decir, y eso también debe ser entendido a la luz de estas problemáticas. Bien. Se ha hecho entonces un reclamo a los jefes de las naciones, esto lo vemos, digamos, a través de eventos públicos, las Naciones Unidas, digamos, toda esta propuesta, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales ya vamos a hablar, a través de los cuales se propone que haya una modificación en las políticas económicas gubernamentales, ya que estas no son favorables para el cuidado del planeta. ¿Ya? Es desde ahí donde comienza a desarrollarse un primer ejercicio. Esta clave es importante tenerla en cuenta porque vamos a hacer una crítica desde ahí a todo el tema del desarrollo sostenible. Desde ahí, entonces, la propuesta es volver a entender el planeta Tierra, ya metiendo un poco la lectura religiosa y teológica, como esta tierra como el oikos. El oikos, el griego, recordemos que era la casa, ¿cierto? La Tierra, entonces, ojo acá, primer elemento importantísimo para entender este problema, el planeta Tierra y toda forma de vida que habita en él o que habitamos en él, comienzan a ser entonces el nuevo sujeto de nuevas reflexiones, ¿cierto? Aparecerá como un nuevo sujeto oprimido y explotado, como lo han sido los pobres para la teología de la liberación, como lo han sido los negros para las teologías afro, como lo ha sido la población migrante y de habla hispana en contextos migrantes. La tierra aparece como el nuevo sujeto oprimido y explotado dentro de este nuevo contexto, dentro de estas nuevas reflexiones que comienzan a hacerse entre ecología y teología. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Jaime, ¿puedes repetir eso? O sea, que el planeta Tierra y todo lo que habita en él comienza a ser el nuevo sujeto oprimido y explotado. ¿Qué? Es el nuevo sujeto de las reflexiones, sobre todo las reflexiones que se han venido dando, digamos, un poco desde los años 40, sobre todo 40, 60, 70, aparecen ciertos sujetos muy puntuales dentro de las luchas revolucionarias. Tendría uno que irse a cada movimiento social para entender un poco lo que allí, digamos, está pasando, ¿sí? En su momento, por ejemplo, en los 70s, aparecerían las mujeres, digamos, la población con orientación sexual distinta a la heterosexual, como los sujetos de las nuevas reflexiones. La clase obrera también aparecería como un sujeto oprimido, digamos. Ese tipo, a eso me refiero con nuevo sujeto, ¿ya? ¿Cuál es el centro de la reflexión? ¿Alrededor de qué gira esta reflexión que estamos planteando? ¿Bien? Es a eso a lo que me refiero, como nuevo sujeto. Lo clave es entender que estos nuevos sujetos aparecen como sujetos oprimidos, explotados, tal como lo han sido los pobres, los marginados, digamos, en muchos contextos y en muchos momentos históricos. Digamos que ese es un poco el paralelo que se quiere plantear. Bien, avanzamos. En este contexto, como lo decía, las Naciones Unidas se han propuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una apuesta para cumplir 17 metas a nivel global que parten del cumplimiento del objetivo 1, que tiene que ver con el fin de la pobreza en todas sus formas, sobre todo la pobreza económica, como la posibilidad de atender la posibilidad de poder resolver cualquiera de estos otros objetivos.
La pregunta que tendremos que hacernos entonces a ciertos discursos no quiere decir que esté yendo lanza en ristre contra la propuesta de las Naciones Unidas, para nada, me parece una propuesta total, absolutamente válida y me parece además que es necesaria dentro del contexto que hoy estamos viviendo. ¿Cómo no? Faltaría más. Sin embargo, no todos los discursos, digamos, que están alrededor de esta propuesta van en la misma línea y uno tendría que entonces hacerse la pregunta, ¿esto que nos han planteado como desarrollo sostenible es realmente sostenible? ¿Cuál es el problema? Encontramos que hay una falacia. ¿Alguien me puede decir cuál es el concepto de falacia? Como que no tiene argumentos sólidos en algo o que no es del todo como cierto. Exactamente, muy bien. ¿Cierto? ¿Cuál es la falacia? Se pretende aliviar las afectaciones del tiempo al tiempo que se mantiene la carrera desarrollista. Es decir, es una lógica ilógica. Pretendemos solucionar los problemas que tenemos hoy, pero sin detenernos en atender las mismas formas que nos han generado el problema. ¿Se entiende? Nadie está preocupándose por revisar la forma. Todo el mundo dice, ok, revisemos esto, hay que atender aquello, tenemos que desarrollar ciertas prácticas, pero nadie le ha entrado con fuerza a mirar y hacer una fuerte crítica, una intervención real a las formas que han causado, a las formas, por forma me refiero a las prácticas, que han causado los problemas que hoy tenemos. ¿Cuál es el riesgo? Evidente, ya lo tenemos clarísimo, que se siga generando un mayor detrimento sobre el planeta y con ello la explotación de los pobres, de los recursos, perdón. La sostenibilidad de la pobreza entonces y la miseria de los países menos desarrollados o mal llamados subdesarrollados seguirá siendo entonces una constante. Fíjense que no es gratuito hablar entonces de total inequidad en este tipo de discursos y cómo la inequidad, la desigualdad alimentada a partir de particulares prácticas económicas y sustentada en ciertos discursos industriales causan todo este tipo de problemáticas. Bien, este sería el problema fundamental que queremos resolver, que queremos trabajar. ¿Cómo poder atender a resolver esta falacia? ¿Cómo es posible que sigamos trabajando de la misma forma, haciendo las mismas prácticas y al tiempo querramos solucionar la cosa? Pareciera que el método o pareciera que la respuesta es clara. No podemos resolver el problema si las formas siguen siendo exactamente las mismas. Tendríamos que buscar otro tipo de formas. Vamos a ver qué dicen un poquito los autores. Juan Carlos, ¿puedes ayudarnos leyendo esta cita de Juan José Tamayo Acosta? Juan José Tamayo Acosta es un filósofo y teólogo español que en un libro que se llama Nuevo Paradigma Teológico ha recuperado como las principales corrientes contemporáneas de la teología y nos plantea esta reflexión a propósito del tema. Dale, Juan Carlos. Claro. La lógica de la sostenibilidad, entendida como sostenibilidad del desarrollo, es, además de antiecológica, opresora, pues es sostener un sistema social injusto. Mientras la quinta parte más rica del planeta posee más del 80% de los ingresos del comercio mundial, de los préstamos, del ahorro interno y de la inversión, la quinta parte más pobre debe distribuirse el 1% de los mismos. Así, entendiendo, el desarrollo sostenible es un claro atentado contra el planeta, pero también contra la humanidad y esa parte de la humanidad más vulnerable. Gracias, Juan Carlos. 3 elementos que quiero que destaquemos acá. Fíjense entonces cómo Tamayo recupera lo que les estoy planteando, ¿cierto? Uno, esta lógica o sostenibilidad del desarrollo, entendiéndose por eso que decíamos al principio, el paradigma desarrollista es claramente antiecológico, no está funcionando ya, ¿sí? El planeta reclama las condiciones en las que estamos viviendo hoy. La crisis que hoy puntualmente estamos viviendo nos está confrontando de una manera muy, pero muy fuerte, ¿sí? Las prácticas que hoy tenemos son totalmente antiecológicas. Entonces, no es solamente injusto en términos de el cuidado del planeta y de reconocernos nosotros como una parte integrante de este planeta, un ser vivo más dentro del amplio conjunto de seres vivos que lo habitamos, sino además de eso y de manera puntual, no hay manera alguna de seguir con la misma lógica cuando este mismo sistema ha generado tanta inequidad a nivel
social. Y sobre todo, y como lo vemos, ¿cierto? Los más vulnerables son los que se ven más afectados. Yo creo que basta ver las noticias en estos días para entender cómo hay cierta población. El otro día estaba haciendo el ejercicio y personalmente le decía a mi mamá en estos días, pues que ha aumentado obviamente el compartir con la familia y la comunicación con ellos. Yo veía las noticias y algunas mostraron el otro día en Canal Capital cómo esta gente que vive en estas pensiones, en estos hospedajes en el centro, era bárbaro poder encontrar, no sé, una pareja con 5 o 6 niños en unas condiciones en el centro de la ciudad, en unos barrios que pues son totalmente deplorables, etcétera. Y yo decía, o sea, es un total privilegio en este momento estar sentado en mi casa, siguiendo adelante con mi trabajo a través de la modalidad de trabajo desde casa, seguir recibiendo mi salario, ese tipo de cosas, cuando otras personas no lo tienen. Y claro, cuando uno sigue analizando las reflexiones de las noticias, aparecen ciertos temas que son interesantes de analizar, como los analistas tienen en cuenta que hay un grupo de la población para la cual el desarrollo o el mantenimiento de la cuarentena, en este caso, por ejemplo, es un total detrimento contra su propia vida, en términos de que no salir les implica no tener los ingresos para vivir. Y claro, uno acá podría abrir un gran debate y a esto le podríamos dedicar, pues casi que, mejor dicho, todo un día, pues de echar toda la carreta que le queramos poner sobre este tema, pero lo claro o lo cierto es eso, ¿no? Hay gente que para la cual plantearse la pregunta de quedarse o no en casa como una forma de cuidar la propia vida no es opción cuando quedarse en casa va a significar definitivamente, decía el otro día un habitante de calle, que me parece una frase fuerte, ¿no? Un habitante de calle lo entrevistaron y decía, yo prefiero morir del coronavirus que morir de hambre. Eso me pareció muy fuerte, digamos, a mí verlo o escucharlo de alguien que se planteara, digamos, ese tipo de cosas. Creo que por ahí es donde va este tipo de reflexiones. Avancemos un poco más, nos quedan unos minutos. ¿Cuál es el contexto o la respuesta que se está proponiendo, digamos, a este problema? Este personaje que ven ustedes en pantalla es un personaje que de repente hemos leído antes o con el cual hemos conversado. Se llama Leonardo Boff. Leonardo Boff es un filósofo, teólogo, intelectual brasilero, muy importante. Es decir, muy poca gente, digamos, lo reconoce como tal, pero cuando uno se mete en estos discursos de ecología, de teología y de filosofía desde este lado del planeta, en Latinoamérica, es imposible pasarse a Boff. Boff, sobre todo, hará su principal aporte por allá hacia el año del 65, entre el 65 y el 68, cuando junto con Karl Rahner van a generar toda la revolución que se hizo con el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica. Es decir, este tipo es un tipo que puede levantarse todos los días de su cama y mirarse al espejo y decir que aportó realmente a la revolución que se planteó la Iglesia entre los años 65 y 68 a partir del Concilio Vaticano II y que hoy sigue siendo tan supremamente importante que se atienda. Digamos que en ese momento la Iglesia hizo un cambio estructural fuertísimo y este personaje aportó con todas sus reflexiones junto a otros personajes en ese momento. ¿Cuál es la propuesta de Boff? Hablar de sostenibilidad, pero con la inclusión del menos favorecido, del pobre y del oprimido. Es decir, no podemos hablar de sostenibilidad sin poner en evidencia de manera directa la relación que la sostenibilidad tiene con analizar claramente la relación que esto implica en términos de desigualdad social. Al hablar entonces de sostenibilidad social, estaremos hablando entonces de sostenibilidad humana, y al hablar de sostenibilidad humana, estaremos hablando de sostenibilidad de la vida. Bien, entonces aquí hay una relación que podemos plantearnos. ¿Se entiende esto? Relación entre sostenibilidad social, sostenibilidad humana, sostenibilidad de la vida. Digamos que, obvio, hay que reconocerle que Boff está pensando desde la esquina de la teología de la liberación muy propia, digamos, de este lado del mundo, donde el pobre y el marginado y el menos favorecido es el principal sujeto, ¿cierto? Y parecería entonces que Boff nos está devolviendo a un lugar de punto de partida que es el ser humano.
Pero fíjense la pregunta que está planteándose acá. ¿Quién nos ayuda a leer esta cita bíblica de Boff? ¿Quién está ahí? A ver. Daniela Suárez, ayúdanos a leer, por favor, esta cita de Boff. Ok, entonces, espera, ¿qué? ¿Leo esa cita? ¿Cómo organizar una alianza para el cuidado de la tierra, de la vida humana y de toda la vida humana y de toda la comunidad de la vida y de ese modo superar los referidos riesgos? La respuesta no podrá ser otra que la siguiente. Mediante la sostenibilidad real, verdadera, efectiva y global, conjugada con el principio del cuidado y la prevención, BOF 2013. Digamos que ahí todavía Boff sigue siendo muy, muy amplio, digamos, en su relación, digamos, digamos que se mantiene como en el marco de la generalidad, digamos, ¿cierto? Él habla, digamos, que con lo que deberíamos quedarnos de esta cita es con este término, ¿no? Global, ¿no? Una sostenibilidad global, una sostenibilidad de la vida, lo dice él acá. Cerremos con esto. Desde la teología, ojo acá, dice Acosta, la opción por la tierra es opción por los pobres en dos direcciones. Ojo acá, la opción por la tierra es opción por los pobres en dos direcciones. Por un lado, se presenta la tierra como sujeto, como pobre, como crucificada. ¿Sí? Fíjense la relación que se está poniendo acá con la imagen de Jesús en la cruz, por ejemplo. Un Jesús pobre y crucificado como tal cual lo vivió en su momento. La tierra es madre fértil, abusada, marginada, oprimida, necesitada de determinación y salvación, llamada a la resurrección. Esta tierra grita, clama al cielo y este clamor es escuchado por Dios. Fíjense cuál ya como la teología aparece acá completamente para hacer toda una relación, una muy bonita analogía, no solo bonita, sino incluso fuerte, ¿cierto? Con lo que se nos está planteando. Y terminamos con esto. Entonces, la opción por los pobres implica entenderlos como parte de la creación y al hacer la opción por los pobres, hacemos una opción por toda forma de vida, por el ser humano que sufre y por la modificación del orden establecido, que es evidentemente un orden injusto. La conclusión de este ejercicio será entonces concluir, valga la redundancia, que hacer la opción por la tierra debe ser una opción, uno, incluyente, dos, un llamado a la liberación, a la promoción y a la dignificación, tres, una opción por la vida. Y si hablamos entonces desde el punto de vista creyente, que siempre hacemos, o que el llamado desde el punto de vista creyente es seguir los valores propios del Evangelio, que significan seguimiento de Jesús, esto entonces deberá darse. No puede haber seguimiento de Jesús sin que estos elementos se den, se pongan sobre la mesa. Ustedes tienen que entender que el proyecto de Jesús fue un proyecto realmente parcializado, un proyecto realmente revolucionario y con un alto talante político. Jesús es asesinado en su momento por su opción, por su levantamiento crítico y revolucionario frente a las estructuras político-religiosas de la época del marco judío, que generaban opresión y dominación sobre los judíos. Entonces, no podemos hablar de Jesús de una manera romántica, eso hay que sacárselo de la cabeza. La opción por Jesús debe ser una opción crítica, una opción realmente comprometida con generar cambios y modificaciones de órdenes que son completamente injustos. Vamos a parar ahí para ser respetuosos con el tiempo. Quiero saber solamente si hay alguna pregunta sobre esta parte final y con esto concluiríamos hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro entonces este ejercicio? Fíjense que si nos devolvemos al objetivo y criterio de éxito, ya podemos comenzar a tener pistas para resignificar al menos, ¿cierto? Este término Cristo desde acá, ¿cierto? Ya tuvimos una primera pista, ¿cierto? Hay toda una relación entre la tierra como nuevo sujeto, ¿sí?
oprimido dentro de un marco desarrollista propio del proyecto de la modernidad, ¿sí? Y la relación que se establece con la figura de Jesús. Ya, entonces, hacer una opción desde el punto de vista creyente por el proyecto de Jesús implicará también hacer una opción por el cambio de estas prácticas. Bien. Chicos, muchas gracias. Vamos a parar ahí, aquí para ser respetuosos con el tiempo. Seguiremos Jaime, yo entonces la tengo, siguiente sesión. Dime, Juan Carlos. pero pues no es del tema, es de la confirmación. Sí, gordo, estoy elaborando la circular. Hoy les voy a mandar. Vamos a suspenderla también por el momento. Hasta que tengamos nueva orden, ¿listo? Ya Ok, voy a Jaime, hacer la ok. circular, precisamente se las voy a mandar. Hasta nueva Ok. orden vamos a aplazar todos los eventos. Digamos Vale. que tranquilos, que pues obviamente su dinero queda ahí consignado, no hay ningún problema. Los documentos los tengo yo. Tan pronto tengamos luz verde como para poder volver a hacer todos nuestros eventos, cambiaremos y organizaremos la fecha. Cuenten con eso sin ningún inconveniente. Vale, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, chao, chao chicos, los quiero. Tomen su pausa activa y avístense para la siguiente clase. Chao, Gracias. Jaime. Chao, gracias. Chao. Chao, Jaime. Chao, Jaime, gracias. Dale. Chao, Jaime, gracias. Chao.